Bueno, seguimos ya con esta última sesión de la jornada y bueno, aquí tenemos a la invitada estrella, ¿no? Tenemos a Alessandra Aguilar, que es una reputada y conocidísima atleta de prestigio internacional. Yo la verdad que sinceramente, me he abierto en Wikipedia, no porque no sepa quién es ella, sino porque quería saber todo lo que había hecho, ¿no? Para poder presentarla bien. Y es que me faltan ojos para leer en Wikipedia todo lo que pone de ella, de verdad. Pero bueno, lo más relevante es que es corredora de campo a través y de maratón, que su primera carrera la hizo con 2 añitos. ¿Eso es verdad lo que pone en Wikipedia? Vale, yo lo contrasto. Porque por lo visto su padre le ha inculcado todo el tema de la afición al atletismo. Y bueno, ha estado entre Juegos Olímpicos, Londres, Pekín y Río. Y bueno, encima ha sido madre, o sea que esta muchacha es una superwoman, ¿no? Y además tiene una carrera universitaria que no es incompatible el ser deportista de alto rendimiento con estudiar una carrera que precisamente además se estudia aquí en este centro, que es Magisterio por la mención de lengua extranjera, lengua inglesa. Incluso se está preparando sus oposiciones, vamos, que una cosa no está reñida con la otra. Así que, bueno, pues como ya veis, es una mujer que parece que todo lo que se propone lo hace bien. Así que bueno, yo voy a dejar que hable ella, que es mucho más interesante lo que os va a contar que lo que os cuente yo. Pues nada, un aplauso. Gracias. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo, que yo lo que vengo hoy sobre todo es a compartir lo que ha sido mi experiencia personal de ser atleta de élite, para ser madre y ahora pues en el proceso en el que estoy de volver a ser lo que es mi mejor versión, la mejor versión mía a nivel deportivo. Como me han presentado, bueno, pues aquí tengo un breve palmarés deportivo mío, así destacando lo más importante y bueno, si os podéis fijar, realmente mis mayores éxitos deportivos han sido sobre todo en el campo a través y en la maratón, que yo siempre he dicho que cuando pues debuté en la prueba de maratón encontré la horma de mi zapato. El cross me ha dado muchísimas alegrías, pero la maratón ha sido lo que más me ha dado. De hecho, gracias a ella he sido 3 veces olímpica. Y luego la pista siempre me ha gustado mucho, pero como que se me ha atragantado un poquillo, tengo buenos resultados, pero nada que ver con todo lo demás. Entonces, para que veáis un poquito pues, cuál ha sido toda esta trayectoria durante pues, 22 años o 23 ya que llevo, pues, que he estado ahí en el más alto nivel. Y bueno, pues vamos a pasar al tema que es el importante de hoy, que es pues, la maternidad. Hace casi un año, el 5 de febrero de 2018, pues di a luz en un parto digno de una maratoniana, porque me tiré 13 horas y media en el paritorio. Pero bueno, no pasa nada porque gracias a la epidural, esa maravilla de la medicina, yo no me enteré absolutamente de nada. Pues di a luz a la que es mi princesa, a Ariadna, y la verdad que pues los que estáis aquí, si sois padres, pues entenderéis todo lo que significa tener pues un hijo en tu vida. Y aquí pues es cuando empieza un poco el cambio en lo que era mi vida, de lo que era mi vida antes a lo que es mi vida ahora, sobre todo referente a lo que es el deporte de alto nivel. Un hijo siempre cambia la vida a todo el mundo, pero cuando tú eres una deportista que tú trabajas con tu cuerpo y dependes del rendimiento de tu cuerpo, pues el nacimiento de un bebé cambia mucho más. De hecho, tanto mi marido como yo llevábamos pues poniendo la maternidad, llevábamos pues, desde los Juegos de Londres, queriendo tener un hijo, pero ¿cuándo paras? Porque van bien, porque ostras que estoy consiguiendo bien marcas, fui quinta del mundo, ostras no sé qué, y al final, pues que ya está ahí Río, tengo la oportunidad de ir a otros terceros Juegos Olímpicos, entonces sí que llega un momento en el que tienes que decir hasta aquí, aquí paramos. Yo tenía unos compromisos en el 2017 y dije cuando termine con esos compromisos deportivos paro y nos centramos en esto. Ahora es el momento de intentar pues empezar otra nueva etapa de nuestra vida. Y hoy os voy a hablar de lo que para mí, yo siempre lo quiero resaltar porque al final en esto es algo muy personal, depende de tu cuerpo humano, depende de cómo tú lo hayas vivido, de tus sensaciones, cuáles han sido las claves para poder estar hoy aquí, no solo dando esta charla, sino para poder estar mañana en la línea de salida del Cross Itálica. Antes en la cafetería me han preguntado cuál es tu siguiente objetivo y yo digo, yo voy paso a paso. Cuando me puse el primer dorsal a principios de octubre, yo no contaba con que iba a poder hacer ni los crosses de Atapuerca, ni el Cross de Itálica, ni el Cross de Boibar,
porque tú empiezas a entrenar, pero tampoco sabes si vas a ir mejorando el nivel, cómo van a ir las cosas y demás. Entonces soy de las que voy paso a paso. Entonces para mí, que las voy a ir desgranando poco a poco, las claves son tener un buen embarazo, la conciliación, esa maravillosa palabra que una vez que da salud aparece en todos los ámbitos de tu vida. Hay que tener una muy buena recuperación del parto, es fundamental, al igual que también la fase del embarazo. Tienes que saber escuchar a tu cuerpo y tener muchísima paciencia y tener muchísimas ganas e ilusión por volver a trabajar para poder estar, igual no en el mismo nivel que estabas antes, pero sí para llegar a lo más alto y a la mejor versión tuya posible. Entonces vamos a empezar por la primera de todas, que es el embarazo. Tener un buen embarazo yo creo que es fundamental. A ver, vosotros, como os he dicho antes, trabajas con tu cuerpo. No es lo mismo si tienes un embarazo de riesgo que te tiras 9 meses en una cama en reposo, pues claro, son 9 meses que tu cuerpo está completamente parado, no puedes hacer absolutamente nada, lo más seguro es que cojas más peso, porque al final si estás en una cama, entonces no tiene nada que ver lo mismo a tener un buen embarazo en el que tú te sientes bien y puedes hacer una vida activa. Yo, por ejemplo, recuerdo esta etapa, me encantó, o sea, me encantó ver cómo iba creciendo la barriga, los cambios, cómo vas notando a tu peque, o sea, es una etapa que lo pasé muy bien y luego también tuve un embarazo, pues maravilloso, o sea, no tuve ni náuseas, bueno, de hecho, me enteré que estaba embarazada y estaba 2 meses, o sea, que no sabía ni qué estaba, o sea, que te quiero decir que no tuve nada de esas cosas que puedes decir que las embarazadas pues lo pasan mal, sobre todo al principio, un poquito al final, que sí que ya estás ahí y dices tú, Dios, que salga, estás incómoda, la tenía encajada, es que esa parte final sí, pero que lo pasé muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo cuando me enteré que estaba embarazada? Dejé de correr, por completo. Eso fue lo primero que hice. Y dije, yo hasta que no sepa que he pasado la semana 12, la ecografía está bien y está todo bien, no corro, porque no me va la vida en ello. A mí me va la vida en que ella esté bien, en que mi peque esté bien. Entonces dejé de correr. Cuando ya me hicieron esa ecografía de la semana 12, vi que todo iba bien, mi gine, que sabía que era deportista, yo le pregunté lo que voy a hacer y me dice, en tu caso, que llevas toda la vida corriendo y ha sido tu profesión, para ti correr es bueno. Lo que pasa que en una intensidad muy baja, muy liviana y no con la presión que llevas antes. Entonces, ¿yo qué hice? Yo corría 3 días a la semana, hacía 6 kilómetros, media hora, y para que os hagáis una idea, corría a 6.000, 6.30, yo cuando entrenaba corría a 4.000. O sea, era pues simplemente moverte, mantenerte activa, y luego lo que hice muchísimo es gimnasia preparto. Mucho trabajo de suelo pélvico, mucho trabajo de core, de preparar todo lo que es tu organismo para lo que va a venir después. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a que si es un parto natural, te ayuda a que tú puedas dar mejor luz, aunque luego yo me tiraba 13 horas y media, y luego te ayuda a la recuperación, porque claro, una musculatura fortalecida, un cuerpo que está preparado se recupera muchísimo antes. Entonces, estuve corriendo más o menos hasta la semana 20. En el primer día que salí a correr y noté la más mínima molestia, paré y seguí andando. No corrí más porque no... Yo en ese momento... Hay gente que se tira muchos más meses corriendo, pero yo en ese momento yo no quiero tener un susto, que no tienes por qué, pero es como diciendo, digo, la más mínima molestia, paré. Entonces caminaba y yo lo que me tiraba todo el embarazo era caminando muchísimo, caminaba 1 hora, 1 hora y media, además, bueno, de hecho yo rompí aguas. La semana 39 venía de caminar 1 hora y cuarto y cuando llegué a casa fue justo, lo que pasa es que estaba en la semana 39, no pasaba nada, o sea que ahí fue justo cuando rompí agua. Y luego hacía muchísima gimnasia, o sea, para fortalecer todo el cuerpo, para prepararme para el parto, pero también un poco puesta a la vista, si luego quería volver, no es lo mismo estar 9 meses para que estar 9 meses fortaleciendo, aunque tu cuerpo esté descansando, estás fortaleciendo tus tendones, tus músculos, aunque sea de otra manera, está claro que no tienen el impacto. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Mucha gente durante el embarazo me ha escrito y me ha dicho, ¿hasta qué semana me recomiendas correr? ¿Hasta qué semana? Y yo siempre les digo lo mismo, eso lo tienes que hablar tú con tu médico, porque el embarazo es una cosa muy personal, cada persona es una cosa muy personal, te estoy diciendo, yo he hecho esto, pero igual lo que me funciona a mí, pues no te funciona a ti, eso depende todo de cómo vaya. Yo ya os he dicho, yo tuve un embarazo maravilloso, sin ningún tipo de problema, entonces eso lo hace todo muchísimo más fácil. Luego, después del embarazo, la salud. Y una vez que da salud,
como os he dicho antes, aparece esta maravillosa palabra que es la palabra conciliación, que tú antes la oías, pero ahora pasa a ser parte de tu vida. El término conciliación viene del ámbito jurídico, que es cuando dos partes llegan a un acuerdo para no llegar a un litigio. Entonces, gracias a Dios, la sociedad actual ha ido cambiando y el papel de la mujer de estar en casa solo, cuidando de sus hijos, ya no, la mujer ya sale fuera, trabaja y hay una balanza, bueno, eso ya depende luego de cada pareja, pero una balanza de un 50-50, todos tenemos las mismas responsabilidades, todos partimos, todos entramos en casa, trabajamos y demás, y lo mismo con el cuidado de los niños. Entonces, por eso ahora se habla mucho de conciliación familiar y conciliación laboral. Para mí es muy importante, y los voy a decir en estos órdenes, porque en el orden que los voy a decir para mí es la primacía. Para mí es muy importante tener una buena conciliación contigo misma, primero. Eso te va a ayudar a que también tengas una buena conciliación familiar, y si ya tienes tu buena conciliación contigo mismo y la familiar, vas a tener una buena conciliación laboral. Vamos a ir viéndolas poquito a poco. La conciliación contigo misma. Os lo he dicho antes, tu vida cambia por completo. Tú pasas de tener un pleno dominio de tu vida a que una personita pequeñita dependa de ti. Si es que yo no olvidaré el momento en el que del paritorio te suena a la habitación, te la colocan para ver si se engancha el pecho y te dicen, se van. Y te dicen, cada 3 horas. Y tú te quedas allí con tu niña en brazos, miras a tu marido y dices, concho, ¿qué hacemos ahora? Porque no vienen como un libro de instrucciones y tú te crees que estás preparado, pero realmente la situación te desborda y lo que funciona con un niño no funciona con otro. Tú tienes que conocer a tu pequeña y encontrar las estrategias que funcionan con ella. Claro, te quedas así como diciendo, entonces, tu vida, la vida de un padre cambia, pero la vida de la madre muchísimo más, y sobre todo si optas por la lactancia materna como fue mi caso, que ahí eres tú. Ellos, por mucho que te quieran ayudar, hay cosas en las que ellos no pueden suplirlo porque eres tú. Entonces tienes que conciliarte contigo mismo en el sentido de disfrutar de la nueva etapa que estás viviendo, no verlo. Yo entiendo cuando hablan de la depresión postparto, pues puedo llegar a entender que haya gente pues, que lo pase, porque realmente los primeros meses yo de verdad os digo que no sabía que se podía vivir con tan pocas horas de sueño. O sea, entonces cuando tú estás metida en ese mundo, puedes llegar a entenderlo. Entonces tienes que conciliarte con esa nueva vida que tienes, ver todo lo maravilloso que te trae, pero luego cuando estás decidiendo volver a una profesión como es la misma, tienes que saber que eres una nueva persona. No puedes compararte con la Alessandra que eras antes, la Alessandra que tenía sus 24 horas del día para ti, para descansar, para centrarte en entrenar mañana y tarde, compaginarlo con los estudios, que lo bueno que tienes es que tienes que descansar, pero también tienes ese tiempo para cuidar tu fisioterapia, para cuidarte de esas cosas. Eso ya no, porque ahora no tienes ese margen. Entonces tienes que entender esa nueva situación que tienes, darte permisos. Con esto me quiero referir a que muchas veces las madres nos cargamos como digo yo, con el mundo encima. O sea, ya ser madre tiene muchísima responsabilidad, pero nosotras no, nosotras podemos con todo. Yo aquí lo tuve claro desde el primer momento, el hijo era de los dos, mío y del padre. Y mi marido siempre lo ha entendido, lo ha apoyado y en eso ha estado siempre igual. Entonces, no te tienes que sentir mal porque te vayas una hora para ti, para ir al gimnasio, o que tengas tu tiempo para darte una ducha tranquila, que es algo que también tardas mucho tiempo en poder volver a hacer, o esas cosas. Es seguir respetándote ese espacio para ti, y por eso digo de conciliarte contigo mismo, porque es algo bueno para ti y que no pasa nada. Por eso no eres ni mejor ni peor madre, al contrario. Entonces, creo que esto es fundamental. Una vez que te has conciliado contigo misma, la conciliación familiar, yo no concibo el estar hoy aquí si no tienes una buena conciliación familiar, es que es completamente imposible. Siempre lo he dicho, cuando eres deportista de alto nivel, tu familia lo es todo, porque ellos son los que te están apoyando y los que están ahí realmente cuando entienden la dinámica que tiene un atleta de alto nivel, que son 365 días del año, las 24 horas del día, igual que sea Navidad, Semana Santa, verano, tu calendario deportivo, tu vida se rige por tu calendario deportivo. Y si el campeonato del mundo es el 1 de septiembre, ni vacaciones, ni nada. Si coincide tu maratón en plena Semana Santa, ni Semana Santa, ni Navidad. O sea, va la cosa así. Entonces, y tu vida, tu familia es importante. Y en cuanto a intentar volver a entrenar y volver a estar aquí, la familia es importante. Si mi marido y todo mi entorno no entendiera lo que yo quiero hacer, el que tienes que entrenar, el que tienes que viajar los fines de semana, que te tienes que ir 4 días, 3, fuera de tu casa,
que se tienen que quedar a cargo de la peque, de todas esas cosas, tú no lo puedes hacer. Porque no vas a sentirte, bueno, sí, puedes intentarlo hacer, pero si tú cada vez que te tienes que ir, tienes un ambiente en casa de, joder, otra vez te vas, joder, no sé qué, que te lo ponen difícil, llegará un momento que dirás, paso. Entonces, al contrario, ellos entienden mi pasión, la viven, la transmiten y están muy contentos de que yo esté disfrutando otra vez de esta nueva etapa y de que vuelva a estar otra vez aquí. Y luego una conciliación, cuando tienes todo eso ya te puedes plantear la conciliación laboral. Esta es una conciliación importantísima y en la que queda muchísimo por trabajar, pero muchísimo, muchísimo. Hay que decir que, vale, tú cuando eres deportista de alto nivel, tú sabes cuáles son las reglas del juego, sabes cómo están. El atletismo, bueno, pues no es el fútbol, no es el tenis, no es el baloncesto, entonces tú sabes cómo están las cosas, pero eso no quiere decir que estén bien hechas. Tú, vale, tú ya sabes lo que hay, pero eso no quiere decir que esté bien. Entonces, cuando decides dar el paso de ser madre es cuando realmente ves todo lo que hay detrás. Y no solo yo, sino otras compañeras coincidimos en el que hay muchos momentos en los que te sientes completamente, te puedes sentir sola y sobre todo no apoyada, por decirlo de algún modo. Yo tengo que decir que en mi caso, por ejemplo, la conciliación laboral, figuras importantes es mi entrenador, Antonio Serrano, con el que llevo muchísimos años, y bueno, estos son compañeros del grupo de entrenamiento. Tengo la suerte de tener un entrenador maravilloso y un grupo de entrenamiento excepcional, que vamos, que no ha dudado en ayudarme, en echarme una mano cuando estás intentando volver, cuando las cosas te cuestan, cuando no dan salida, están siempre ahí. ¿Y qué es conciliar? Pues conciliar es, por ejemplo, como esta semana, mi peca está mala, te tiras unas noches que duermes poco y Antonio, no te preocupes, si ves que no puedes hacer ese entreno, lo cambiamos, porque al final es saber escuchar tu cuerpo, es saber descansar, no se puede forzar. ¿Y qué es que también que él entiende? Yo antes bajaba a entrenar todos los días a Madrid, yo vivo a 30 kilómetros de donde entrenamos, ahora bajo, pues si puedo, una vez al mes. ¿Por qué? Porque bajar supone una hora más de mi vida. Entonces vas con un tiempo así muy justo, sales a entrenar, nosotros hemos decidido no llevar a la peca a la guardería, el primer año de vida preferimos que esté con nosotros, el año que viene ya la llevaremos. ¿Qué supone eso? Pues que yo cuando llega mi marido, cuando mi marido llega a trabajar a las 3 del mediodía, él entra por la puerta y yo salgo para entrenar. Oye, lo que en invierno en Madrid es maravilloso, porque entrenas a mucha mejor temperatura que tal. Cuando alguna vez tienes que entrenar por la mañana, cuentas con los abuelos. ¿Qué pasa si tengo que bajar a Madrid? Pues que en vez de 2 horas de entrenamiento igual se me van 3 y pico, 4, y tampoco quieres tú cargar a la gente con una responsabilidad que realmente es tuya. Entonces, la conciliación en este aspecto es muy importante. Otro aspecto importante es tus patrocinadores y sponsors. Aquí estoy con Fernando Seoane, el presidente del club, y luego Asis y Victoria, que han sido mis sponsors durante muchos años. Nosotros, si no corremos, no corremos. La cosa está así. No tenemos baja de maternidad, no tenemos paro, no tenemos absolutamente nada. Entonces, tú cobras por tu rendimiento deportivo. Tú te quedas embarazada y a verla venir. Entonces, ellos han sido claves. ¿Por qué? Porque han apostado por mí durante el embarazo y han apostado por mí después del embarazo sin saber si iba a volver a competir o no. Es importantísimo, pero muy, muy importante, porque aunque sí que es cierto que tienes el respaldo económico del trabajo de tu marido o lo que tú hayas estado ahorrando a medida de toda tu carrera deportiva, el que ellos te den un respaldo económico por detrás hace que tú te sientas mucho más tranquila, más liberada, que puedas volver. Ves que la gente confía en ti. Ves que no estás luchando contra todos los medios, sino que hay gente que está por detrás respaldándote y que va a hacer lo posible porque tú puedas volver a competir y volver a llegar. Lo que te hace pues que te puedas centrar un poco en eso, si no de otro modo llega un momento en el que tengas que decir, oye, me tengo que plantear la vida de la corporación y la vida laboral, porque así no se puede seguir, porque claro, no puedes estar viviendo del aire años. Entonces es muy, muy, muy importante. Yo siempre digo que yo les estoy muy agradecida a Asis y a Victory, pero siempre le estaré eternamente agradecida a Fernando porque el apoyo incondicional que siempre me ha dado a lo largo de mi carrera deportiva y más en estos años es que no tiene precio, porque para mí es súper importante y la verdad que él es uno de los grandes culpables que tenga una motivación todavía más especial para volver a estar ahí, por estar otra vez con él representándole en un campeonato de España. Entonces es muy, muy importante. Y ahora viene el tema que es un poquito más complicado. Ayudas públicas.
¿Vosotros qué creéis? ¿Que tenemos? ¿Que no tenemos? Muy pocas, por decir casi inexistentes, y encima sujetas a que seas, o sea, a ver las ainas, como dicen en mi tierra, a ver las ainas. Pero vamos a ver, han sacado unas ayudas a la maternidad, pero tú tienes que ser deportista de alto nivel en el momento en el que se solicitan. ¿Qué significa ser deportista de alto nivel? Deportista de alto nivel significa que sales en una lista publicada en el BOE estatal de que eres deportista de alto nivel, pero eso no quiere decir que te llegue con ser internacional, ni con ser olímpica. Ir a los Juegos Olímpicos no es requisito para ser deportista de alto nivel. Tienes que quedar, pues, por ejemplo, en un campeonato de Europa de cross, si quedas entre la clasificación por equipos es entre los 4 primeros, tienes que estar entre los mejores del mundo y entre los mejores de Europa para poder estar ahí. O sea que el requisito es complicado. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que estar sujeto a que cuando tú solicitas la ayuda, seas deportista de alto nivel. Ahora que yo lo estoy viviendo, ¿qué ha pasado estos años? Nuestra situación, y estas ayudas de deportista de alto nivel están sujetas a los presupuestos generales del Estado, a que se aprueben. ¿Qué llevamos estos últimos años? Que los presupuestos generales del Estado se están aprobando cuando se están aprobando, por la inestabilidad política que tenemos, que no hay un partido, pues eso, que tienen que llegar a muchos acuerdos y eso está. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que yo conozco compañeras que porque se han aprobado 6 meses más tarde los presupuestos, o 7, o lo que sea, han salido de deportista de alto nivel y por un mes se han quedado sin una ayuda económica que es fundamental para ellas, porque han perdido esa condición. Yo pierdo la condición el 31 de diciembre del 2019. La ayuda por nacimiento de hija, yo la tengo que pedir este año, cuando se haga la convocatoria, cuando se aprueben los presupuestos. Como la cosa vaya un poquito tal, sales del BOE y te quedas sin una ayuda que te viene como agua de mayo. Entonces, ¿hay cosas mejores? Sí. Hubo una época en la que te quedas embarazada y te quitaban la beca deportiva. Les llevaron a juicio. Ya no. Hubo una época en la que te quedabas embarazada y te la congelaban hasta que volvieras a ser internacional. Gracias a Dios, volvieron a llevarles a juicio. Hubo otra época en la que ya no nos quitan nada de eso, pero sí que es cierto que tenemos un poco la sensación de que penalizan el ser madre, porque esto no pasa si tú estás lesionado. O sea, con las tesituras y con las cosas con las que tú te estás encontrando, cuando quieres volver a correr, no pasa si tú vienes de una lesión, porque yo he venido de una lesión y no me ha pasado. O sea, pasa cuando vienes de ser madre. Y yo creo que es porque saben, y no es por echarme aquí y decir, ay, somos superwoman o lo que sea, lo tremendamente complicado que es para una mujer volver a competir al alto nivel después de dar a luz. Para un hombre que ha sido padre es complicado también, su vida cambia, pero no es exactamente lo mismo. Ellos al final no pasan un embarazo, no pasan un parto. Sí que es cierto que tienes un peque en casa, pero es completamente diferente. En este aspecto sí que es completamente diferente. Entonces, le tienen que dar una vuelta. Se han ido consiguiendo cosas gracias a las denuncias de gente que ha sido madre y que se ha visto, pues eso, perjudicada, pero hay que darle una vuelta de algún modo en el sentido de que no te sientas completamente tan abandonado. Yo entiendo que a lo mejor por ser representar a tu país, pues no es que nos los tengan que dar todo, pero cuando tú has sido deportista de alto nivel y le has dado tanto, pues tienen que hacerlo de tal modo para que o por una lesión o por un embarazo tú tengas pues o una baja o como una pequeña ayuda económica para que te ayuden pues un poquito a salir de donde estás y a poder volver otra vez con ganas y con ilusión, porque yo creo que muchas veces hay gente que se queda por el camino simplemente pues por este hecho, porque no te sientes respaldado. Bueno, pasamos a una de las terceras claves, que es el posparto, como os he dicho antes. El embarazo es clave, pero el posparto es fundamental. Y dentro del posparto yo creo que hay dos momentos importantes. Los primeros meses, los 3, 4 primeros meses, por lo menos en mi caso, en los que está la cuarentena, que es muy importante respetarla, bueno, de todos modos, como digo yo, si es que no apenas duermes, si es que tampoco yo creo que te puedas plantear hacer otra cosa porque es que yo no dormía, o sea. Y son unos meses en los que también te tienes que centrar mucho, como os explicaré ahora a continuación, en fortalecer tu suelo pélvico. Y luego ya, cuando has pasado esos primeros meses y ya has fortalecido, en esa vuelta al entrenamiento, que tiene que ser muy paulatina y muy despacio, sin acelerar los procesos, es muy importante el fortalecimiento y escuchar al cuerpo. El fortalecimiento, porque una de las cas que más pierdes durante el embarazo es fuerza
muchísima, muchísima, muchísima. Y tienes que volver a preparar a todo tu cuerpo. O sea, el atletismo es un deporte de impacto. Y tú no puedes venir de la noche a la mañana y ponerte a correr e intentar entrenar como antes sin tener tu cuerpo fortalecido. ¿Por qué? Porque te van a salir los dolores por todas partes y te vas a lesionar por 20.000 sitios. Y aún haciéndolo bien, cruzas los dedos y te tienes que cuidar mucho para que eso no te pase. Por eso el fortalecimiento, vamos, es fundamental. Mira, yo llevo casi eso, va a hacer un año de nacimiento de mi hija, el gimnasio lo he trabajado muchísimo y yo todavía noto, ya he ganado fuerza, pero que estoy a años luz de toda la fuerza que tenía antes, porque sí que noto que es de las cosas que hemos perdido. Y luego, como os he dicho antes, escuchar al cuerpo. Vamos a irlo desgranando poco a poco. Bueno, en el posparto. La cuarentena hemos dicho que es muy importante. La cuarentena está ahí por algo. O sea, que hay gente que dice, va, tal, no. Si a ti te dicen que durante la cuarentena no hagas ejercicios, por algo. Al final, ya, bueno, si el que haya tenido una cesárea tiene una cirugía mayor, pero tú, si tienes un parto natural, es que tu cuerpo se está recolocando por dentro. Y luego lo que te digo, estás cansado, estás tal, bueno, yo tampoco, pues eso, los paseitos con ella para que se durmieran en el carrito. O sea, que eso era lo que hacía. Entonces, la cuarentena es muy importante y una vez que pasa la cuarentena y que te dan el visto bueno, a mí una vez que pase la cuarentena vas a tu revisión y te dan el visto bueno de que está todo bien, yo lo que hice fue fortalecer el suelo pélvico. El suelo pélvico es una de las cosas súper importantes para fortalecer a lo largo de tu vida, pero después de un embarazo muchísimo más. ¿Por qué? Pues porque se abre, tienes, a ver, si tú empiezas tu salud y no fortaleces tu suelo pélvico, las pérdidas de orina que puedes llegar a tener, eso es lo de menos. Y puedes tener hasta desprendimientos de la vejiga. O sea, para que veáis lo importante que es. Entonces tienes que volver a preparar a tu cuerpo pues para poder volver a entrenar de nuevo. Y sobre todo, como os he dicho antes, el atletismo es un deporte de impacto. Vosotros imaginaros que tú vuelves a entrenar sin fortalecer nada, pues eso es que a la larga te trae muchísimos problemas. Entonces, aquí, como podéis ver, esta es una foto que me mandó la profesora con la que hice el fortalecimiento del suelo pélvico, de los hipopresivos. Esta es, no se ve, bueno, ahora no sé si la veis muy bien, esto es justo antes de empezar y esto es a los 3 meses después. ¿Qué es lo que te ayuda? Yo lo fortalecí con los famosos Kegel, los famosos ejercicios Kegel y con los hipopresivos. Seguro que habéis oído hablar de ellos, que es trabajar la musculatura abdominal profunda y la caja torácica, pero una manera de trabajar completamente diferente. Con ello, ¿qué es lo que consigues? Fortaleces el suelo pélvico, reduces lo que es el contorno de tu cintura, que claro, tú das a luz, te piensas que tú ves a la famosa salir con la barriga plana, pero tú das a luz y dices, tú, ¿y esta barriga? A mí no se me ha quedado plana. Reduces la cintura y luego otra cosa muy importante, ayudas con la diástasis abdominal. La diástasis abdominal es cuando se te abre el abdominal por la barriga que te crece. Yo, para que os hagáis una idea de la diástasis que tenía, a mí aquí se me metían 4 dedos. Yo solo cogí 9 kilos en el embarazo, pero era todo barriga. Yo era igual, pero un barrigón. Entonces, aquí se me metían 4 dedos y aquí abajo se me metían 3. Si yo me pongo a entrenar sin juntar esto, es que tienes el abdominal abierto. Claro, es que primero tienes que juntarlo y después de cuando se te junte, ya lo fortaleces. ¿Qué he conseguido? Arriba no tengo nada y abajo se mete un dedo, pero a lo mejor es que abajo ya tenía un dedo antes y no lo sabía. Entonces, esto es una parte súper importante. ¿Y cuando yo decidí volver al entrenamiento? Cuando me valoraron otra vez el suelo pélvico, me lo valoraron después de dar a luz, que yo me lo hizo la matrona en mi centro de salud, que tampoco hay que ir a sitios ni nada, o sea, que yo lo hice en el centro de salud. Y cuando me volvieron a valorar a los 3 meses y medio el suelo pélvico de dar a luz, y me dijo mi matrona, estás completamente recuperada, ya tienes el suelo pélvico bien. Y entonces ahí fue cuando dije, ya empecé a dormir, también, muy importante, porque cuando no dormía la gente me decía, ¿cuándo vas a empezar? Digo yo, pues cuando duermas 6 horas seguidas por lo menos. Digo, porque mientras tanto no puedes. Entonces ya empecé a enlazar, que yo ya veía que podía dormir 7 horas seguidas por la noche, a los 3 meses y medio yo estaba fenomenal, y que yo ya podía descansar y que ya, pues el suelo pélvico. Entonces empecé a entrenar. Esta es la foto del primer día que salí a correr. ¿Y cómo empecé? Haciendo el famoso capo, caminar, correr. Lo hacía 3 días a la semana. Corría 2 minutos, caminaba 2. Corría 2 minutos, caminaba 2. Así hasta 30 minutos. La segunda semana corría 3 minutos, caminaba 2. Y así hasta 30 minutos. Los demás días caminaba. Hacía las medias, 2. Me iba con ella, con el carrito, caminaba. Y otra parte de nuestra conciliación al principio, pues aquí salía a correr con el carrito.
Porque, hombre, yo sé que si a mi marido le decía algo, pues no, él me iba a echar, pero para hacer, correr 2 minutos y andar 2, pues al ritmo al que iba, me iba con ella, encima aprovechaba, ella se reía y se quedaba dormida. Entonces, era un 2 por 1, entonces iba haciendo, es una parte de tu conciliación como madre. Entonces vas yendo así. Antes os he dicho que una de las claves es saber escuchar a tu cuerpo y tener muchísima paciencia. Yo no me he marcado ningún objetivo. Me acuerdo que me hicieron entrevistas, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuál es tu próximo objetivo? ¿Cuándo estás? Y yo decía, poquito a poco, no me quiero marcar objetivos. ¿Cuánto es tu maratón? No sé qué. Digo yo, no. Como me marco un objetivo, lo acabo. Porque me conozco, porque sé cómo soy, y si yo digo quiero estar aquí, voy a forzar mi cuerpo para poder estar ahí. Yo no lo sé. Me gustaría poder hacer un cross, pero yo voy a ir poco a poco escuchando mi cuerpo y sin saltarme ni un solo paso. Entonces hay que tener muchísima paciencia, pero muchísima, y saber escuchar tu cuerpo. Yo empecé con el plan de entrenamiento con Antonio, pues para que os hagáis una idea, empecé con el caco, pues sobre junio, más o menos, y mi entrenador hablé ya con mi entrenador para que me diera un plan de entrenamiento en septiembre, pero no corría todos los días de la semana, corría 2, descansaba 1, corría 2, descansaba 1. O sea, en noviembre o así fue ya cuando empecé a correr 6 días a la semana y descansar 1. O sea, para que os hagáis una idea de cómo ha ido todo el ritmo. Otra parte importante, muy importante, es el aprender de nuevo a sufrir. Os puedo asegurar que las pájaras que me he pillado entrenando, hacía años que no me pillaba. O sea, llevaba años sin sufrir lo que he sufrido volviendo a entrenar. ¿Por qué? Os lo he dicho antes, tú tienes que intentar no compararte con quién eras antes y con los ritmos que hacías antes y con la facilidad con la que ibas antes. Porque ahora no es así. O sea, en esta foto fue el primer día que hice 12 kilómetros seguidos. En un circuito en el que me hacía 25, con la gorra. Y era 6 kilómetros suaves y 6 kilómetros intentando ir a 4. Cuando antes, si te lo pones a comparar, yo hacía tiradas de 30 kilómetros en la que la parte suave era 4 minutos y la parte viva era 3:30. O sea que imaginaros. Entonces, terminé feliz porque lo hice, pero mientras iba corriendo, de esto que vas diciendo, madre mía, que te pones a pensar todo lo que me queda, todo lo que me queda. Entonces decía, venga Alex, no pienses en eso, tú vete y vete pensando en dónde estabas hace 2 semanas. Hace 2 semanas dabas 1 vuelta y media y ni por asomo. Entonces eso es lo que tienes que aprender, olvidarte y centrarte en donde estás tú ahora y en la evolución que tienes. Y en todo ese cambio, una de las cosas buenas que he tenido es que la maratón, tirarme 8 años, a alto nivel preparando maratón te da una base increíble. Pero claro, otra cosa es que los 2 años que estás fuera sin entrenar, que no tienes los ritmos. Entonces, terminar así como he terminado en esta foto, pues yo creo que me he tirado unos meses que terminaba así todos los días en los que decía, me muero. ¿Pero por qué? Porque te falta ese ritmo, te falta esa vidilla que antes no tenías y que claro, el cuerpo lo tienes que conseguir. O sea, tienes mucho fondo, tienes mucha base, pero los ritmos no los tienes. Entonces, ha sido parte de mi nuevo aprendizaje, sobre todo también para la hora de volver a competir, pero que por otro lado, aunque ahí estés destrozada, te sientes bien. Yo siempre digo que somos un poco masoquillas. Porque al final te sientes realizado porque dices, lo estoy consiguiendo, estoy cada vez un paso más cerca de volver a ser la que yo quiero ser. Y en todo este camino he puesto esta foto por lo de Think About When You Started, es porque en muchos momentos tienes que tomar y decir, es duro, no es fácil, o sea, no os voy a engañar. O sea, hay momentos en los que dices, ¿para qué lo hago? O sea, ¿para qué? ¿Qué hago yo aquí? Hay momentos en los que los ves todo negro y aunque no intentas pensar en antes, dices, madre mía, que estoy tan lejos de donde quiero llegar, me está mereciendo la pena. Entonces tienes que pararte a pensar y decir, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Por qué lo hago? Porque me gusta, porque disfruto, porque me siento bien, porque quiero volver a intentar ser la de antes y si no puedo llegar a estar en el mismo tope, pues al tope máximo que pueda llegar a estar. Entonces, ¿por qué lo haces? Entonces, no te presiones, escucha tu cuerpo, vete poco a poco, vete con tal, estás mejorando, pues ya está. Hay que darse tiempo y todo acabará llegando. Y una de las cosas maravillosas es poder
ella. Porque al final, mi hija, desde que es pequeñita, en esto de la conciliación, pues muchas veces la parte de fortalecimiento la hacía en casa. Entonces, desde que es pequeñita, ella me ha visto o en la hamaca, o bien en la hamaca, o cuando se aguantaba sentadita, o ahora que ella gatea, me ha visto hacer todos mis ejercicios de fortalecimiento en tal. Y le encanta. Ella cuando ve que pongo la esterilla en el suelo, ahora ya da palmas y se pone a reír. Y ya me intenta imitar. Entonces, me parece algo, pues, una parte que también, que es una parte muy bonita y muy entrañable de toda esta etapa. Entonces ella está respirando, no sé lo que hará cuando sea mayor, si va a hacer deporte, si va a correr, si no va a correr, pero bueno, lo bueno es que está respirando ese ambiente en casa y que la puedes incorporar con ella. Como digo, son unas pesitas, pues oye, pero al final pesa, te pones ahí y trabajas con ella. Y después de todo este camino, llega tu vuelta a la competición. Y la vuelta a la competición pues también es otro nuevo aprendizaje. Yo decidí ponerme por primera vez el dorsal en la milla de Torrelodones, que es la ciudad en donde vivo, que es fue el 15 de agosto. Y un poco también decidí empezar ahí porque, a ver, a mí el Ayuntamiento de Torrelodones siempre ha sido, pues, me ha apoyado muchísimo a lo largo de mi carrera deportiva y pues siempre pues ibas a estas carreras a verlas. Y dices tú, bueno, ahora estoy en otra fase en la que puedo disfrutar de otro modo. Todavía no he llegado ahí, voy a empezar, pues vamos a disfrutar del otro ambiente que hay en el mundo del atletismo, que no es el mundo del atletismo de élite. Y me acuerdo que mi idea era correr con mi peque en el carrito. Y llegó mi marido y dijo, Taraví, que te vi, tú con la peque en el carrito no corres, tú corres tú sola. Y yo, voy a correr yo sola si llevo nada, que no, que tú sales ahí y tal, y nosotros dos nos quedamos aquí viendo. Y la verdad que, bueno, que luego estás mucho mejor de lo que tú te crees. Y estas pruebas, ¿por qué me han venido bien? Te vienen bien porque aprendes otra vez a situarte, o sea, ostras, el calentamiento. ¿Cuánto tiempo tengo antes que calentar? Calentar, el dorsal, los ejercicios, todas esas cosas. Y que es cierto que esta no era nada del otro mundo, a ver, quedé tercera de la general entre los hombres y todo, o sea que... Pero sí que es cierto que te vas metiendo un poco en el otro mundo. No llegas a sufrir, pues das una milla, no tienes ritmo, pues tú vas ahí como puedes. Pero que te gusta volver otra vez ahí a disfrutarlo desde el otro ambiente, sin esa presión como ibas antes a las competiciones. Y luego pues ya a partir de ahí empiezan a llegar ya las competiciones un poco más serias. Entonces, la primera fue la carrera de Juan Carlos Higuero en Aranda de Duero, que fue una carrera de 10 kilómetros en la que disfruté como una auténtica enana. Me encantó volver otra vez allí, eso ya era otra cosa, ya te encontrabas con tus compañeras, ya te encontrabas con todo, ya era algo más serio. Era realmente la vuelta oficial, o sea, por decirlo de algún modo. Tenía un objetivo que era poder correr en 36 minutos, algo que, claro, pues igual hay gente que dice, oh, qué bien, claro, pero yo que tengo una marca de 32, pues claro, dices, pero no, yo quiero intentar, hice 36.04, o sea que conseguí mi objetivo, disfruté muchísimo y sufrí muchísimo a la vez también en los últimos 3 kilómetros, porque claro, al final te falta muchísimo entrenamiento. Pero bueno, me lo pasé en grande. De la Villa de Aranda de Duero pasé a los 10 kilómetros de Socuéllamos, donde hubo más o menos pues un mes, un poquito menos de un mes, y donde ya vas viendo tu progresión. Aquí ya terminé en 35. O sea, que muy satisfecha, pero ¿por qué también terminé muy contenta? Porque, como os he dicho antes, es todo un nuevo aprendizaje. Aquí volví a sentirme en una competición peleando por poder ganarla. Al final me ganaron en la parte final, en el último kilómetro yo no tenía ese cambio, pero es volver a estar en una competición, volverte a ver en un grupo, volver a ver que tú puedes ganarla, volver a saberte manejar, a responder a los ataques, a controlar a los rivales, todas esas cosas que, a ver, tú lo tienes, pero hace mucho tiempo que no tal, tienes que volver a estar ahí. Entonces, pues también muy contenta. De ahí pasé al que fue mi primer cross en 2 años, el cross de Palencia, donde disfruté también muchísimo, y vas viendo, yo lo que iba viendo que cada competición, yo sobre todo que sé que me falta mucho, cada competición iba haciendo, pero que era una manera de darme chispa para la siguiente, de irme dando ritmo, de irme dando pues esa competición, lo que te da la competición. Entonces otra vez, muy feliz porque me volví a ver otra vez competitiva, otra vez volviendo a pelear por intentar estar en un podio, aunque luego no te quedaras fuera, porque al final siempre en el cambio final no puedes. Pero da igual, te vas viendo que vas mejorando. Y después de Valencia llegó, pues, el cross. Uy, espera, ¿qué me pasa?
que quería darle al puntero láser, llegó el cross de Atapuerca. Para los que estáis metidos en este deporte, sabéis que Atapuerca e Itálica son crosses de la IAF. O sea que es como si mañana me pusieran en línea de salida al oeste. A ver, me lo pasé muy bien. ¿Que iba perdida? No. Lo siguiente, o sea, aquí ya fue un cross en el que me estaba enfrentando absolutamente con todo el mundo. Pero no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, mientras que las carreras anteriores eran carreras en las que más o menos te ubicabas y conocías cuál era tu lugar, aquí estabas, yo me acuerdo que sales a correr y es cuando realmente dices, ostras, ¿dónde estoy? Es cuando dices, madre mía, no sabes correr, no sabes colocarte, no sabes... Por eso digo lo del aprendizaje nuevo, porque fue una carrera en la que realmente no creo que corriera muy bien, o sea, no corrí mal, pero tampoco corrí bien. ¿Pero por qué? Porque me tiré los 8 kilómetros del cross diciendo, ¿dónde voy? ¿Dónde me coloco? Pegándome con una, pegándome con otra. ¿Pero por qué? Porque no sabes cuál es tu lugar, tú estás acostumbrada a cuando los años atrás ibas, estabas entre las mejores, y entonces por eso os digo lo del aprendizaje nuevo. ¿Pero qué hizo esta carrera? Que te vayas aprendiendo, que vayas sabiendo colocarte, y que en la siguiente, que fue en los 10 kilómetros de Valencia, ya corriera en 34 minutos, controlando entre... Además quería estar en 33 largos, 34 y 34.00. Una cosa así, o sea, ya sepas cuál es tu lugar, ya sepas con quién tienes que correr, ya sepas llevar tu ritmo, es completamente diferente. ¿Y qué es lo que está haciendo todo esto? Pues que te presentes en el cross de venta de baños y que ya no tengas miedo cuando llego a las primeras españolas, porque antes decías, anda un cambio, ¿a dónde voy? Si no sé si voy a llegar o no. Ahora ya no tienes ese miedo. Puede ser que llegues, puede ser que no, pero sabes que tienes la condición y tienes la capacidad para intentarlo, para volver a disfrutar, para volver a estar ahí con ellas. Y terminamos pues eso, con el último cross que hice, que es, pues como os lo dije al principio, hay crosses en los que no sabías que ibas a saber estar. Yo no sabía que mañana iba a poder estar aquí en esta línea de salida. Y por ejemplo, uno de los crosses, y no es porque esté aquí, todos tenemos nuestras predilecciones, sobre todo cuando llevamos tantos años, y para mí de los crosses más importantes y de los que siempre tendrán un lugar especial en mi corazón, porque son muchísimos años. Yo en el Goibar he estado 12 años compitiendo y aquí yo creo que más. Son el Goibar e Itálica, por lo que transmiten, por todo lo que suponen para mí, no solo por los años que llevo, sino por la gente, por el público, por la organización, por absolutamente todo. Entonces, que todo este camino me llevó a que pudiera estar en el Goibar, en un cross, no sé si los que nos conozcáis, muy duro, con mucho barro y demás, y en el que termino con una sonrisa enorme por volver a estar ahí, y sobre todo porque sabes que mañana voy a poder volver a estar en línea de salida de uno de los que para mí es de los crosses más especiales. Sé que no voy a conseguir ni un mejor resultado porque eso ya fue atrás, pero sé que voy a estar ahí y que voy a poder disfrutar y que voy a dar una versión muchísimo mejor de la que he dado, bueno, con todo lo que llevo a lo largo de toda esta trayectoria de casi, pues desde que nace mi peque, casi un año. O sea que ahí va la cosa. Entonces, esto es lo que para mí es la clave para poder volver a la rutina deportiva, para poder volver a tu entrenamiento. ¿Hasta dónde? No lo sé. Hasta que el cuerpo te aguante, o hasta que tu mente, o hasta lo que sea. Yo solo sé que mientras, si tú vas haciendo los pasos, como os he dicho, lo vas respetando, escuchas tu cuerpo, sigues teniendo ganas e ilusión, y las lesiones te respetan, y luego también tengo que decir que tengo la suerte que tengo una peque, que es un encanto. Empecé a dormir a los 3 meses y medio y duerme 12 horas todas las noches. Duerme de 8:30 a 8:30 de la mañana. Esta semana, como ha estado un poco malita con mocos, pues me ha despertado un poco más, pero eso es una suerte, pues vamos, que no te puedes imaginar porque te puedes descansar. Entonces, ¿objetivos a la vista como me han preguntado antes? No lo sé. Yo sé que cuando empecé no me planteaba hacer el Campeonato de España de Cross, y sé que voy a estar en el Campeonato de España de Cross. Maratón, pues a lo mejor no es este año, pero a lo mejor es en el otoño que viene. Son cosas que no me quiero marcar porque no quiero forzar. Este primer año es un año otra vez de toma de contacto, es un año de volver a coger entrenamientos, acumular kilómetros, acumular ritmos, para luego sí que de cara a la temporada que viene es cuando ya a lo mejor te puedes plantear esa base. Entonces esto es un poco lo que ha sido mi experiencia en la vuelta a la rutina deportiva tras la maternidad. Bueno, espero que os haya gustado y que hayáis visto un poco cómo he
muchísimas gracias, Alessandra, por esta maravillosa presentación y por... Bueno, por todo, ¿no? Pero es que yo soy mujer y me siento un poco identificada. Ella porque es deportista y yo porque soy científica, que tampoco te da tiempo a tener un niño, ¿no? Entonces, siempre te dice, cuando vea la tesis, no, después cuando esto, no, cuando me saque la plaza. El mundo universitario deportivo es muy parecido. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, tiene algún tipo de inquietud. Yo de entrada tengo ya una pregunta que formularle y se lo estaba comentando con Laura, que el peso, o sea, ¿qué has hecho? Porque entrenando solo, ¿no? Entiendo que también te han dado una pauta alimenticia. No, a ver, estoy más delgada ahora que cuando competía, de que cuando era atleta de alto nivel, pero realmente no tengo ninguna pauta alimenticia, es el no parar. Es el ritmo que llevo del día a día, con la peque, con el perro, con entrenar, con estudiar. Y es lo que me hace que, pues al final, realmente es eso. Y luego también es cierto que es que yo no cogí nada. Es que mi ginecóloga me decía que tenía que coger más y yo, pues estoy todo el día comiendo. O sea, fueron 9 kilos nada más que cogí y con el pecho perdí muchísimo peso. Y luego ese es el ritmo de vida que llevo, que es lo que te hace que te quedes así. Es que justo salíamos una foto de hace unos cuantos de meses y de repente se ve otra foto que hay un cambio radical, ¿no? Que Sí. Es como que en 2 meses has perdido toda la barriga y... Sí, bueno, no, la barriga, bueno, como digo yo, la barriga... Estamos en perderla, todas en perderla. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, yo sabía que lo del trabajo de los hipopresivos era fundamental. También os digo que quien quiera hacerlos, que no se pueden hacer solo con un tutorial de YouTube en casa, que te tienen que enseñar porque hasta que les pillas el truco tela. Entonces, yo estaba muy concienciada que la base para poder volver era el fortalecimiento y recuperar toda esta zona, que es la que más afectada se ve por el parto, lo antes posible. Y entonces, desde que me dieron el visto bueno, lo trabajé muchísimo. Y luego he fortalecido un montón y también he trabajado mucho con el yoga. Que el yoga, la gente tiene la concepción de que no se trabaja y me cachis. La primera clase de yoga yo predije, me muero aquí. O sea, entonces yo creo que viene en todo, pero yo creo que es más el ritmo de vida que llevo que... O sea, que estás más delgada ahora que cuando competías. Antes estaba muy delgada, pero lo que defino ahora no lo definía antes. Y te puedo asegurar que antes me cuidaba mucho más la alimentación que ahora. Ahora sí que es cierto, la cuido, pero no sé, me centro más en cuidarla de ella que de la mía, pero muy bien. Gracias. ¿Alguien tiene algo más que quiera comentar? Ramón. Ramón es que no has estado aquí antes, pero Ramón es que ha corrido 12 maratones. Es profesor de aquí, es licenciado en INEF y es un tío que sabe mucho de atletismo. Sí. Bueno, muchas gracias por la exposición, además de una atleta de élite, eres una comunicadora de élite. Gracias. Y la verdad es que ha sido una temática y lo que has compartido ha sido maravilloso porque además has hablado desde el corazón, ¿vale? Entonces, la verdad es que ha sido muy bonito. Yo también soy padre, soy casi de tu quinta y tengo una envidia tremenda con lo que has comentado, que tu hija te haga dormir 10 horas porque la mía tiene 5 y 7 años y no engancho más de 4 o 5 horas seguidas casi ninguna noche, si no una en la otra, pero es normal. No, ahí chulo de un beso y a seguir durmiendo. Ahí hemos tenido muchísima suerte. Hemos tenido, vamos, yo soy cuando me dice un bebé trampa, y yo no, tranquilos que estamos conscientes de que es un bebé trampa total. Yo sabiendo que su madre necesitaba ese mira, me preguntaba, porque allí se habló, con los especialistas de entrenamiento, se habló mucho de tema de volumen de entrenamiento, de potencia y cómo ha cambiado un poquito con los años. Yo conozco a tu entrenador Antonio Serrano, lo conocí como aficionado al atletismo y viendo cuando él era atleta, cuando batió el récord de España, luego he visto cuando fui al Europeo de Barcelona, lo vi allí con su grupo de atletas y me consta que lleva muchos años en esto y también se habrá tenido que poner las pilas con este tema de la evolución del entrenamiento. Entonces, vemos que Alejandro Valverde con 38 años campeón del mundo, vemos que Roger Federer con 37 años aspira otra vez a ganar un Grand Slam y tú hablas que no te pones metas. Pero ¿hasta qué punto cambia tu entrenamiento ahora que tienes la edad que tienes y que empiezas ya a ver que tus resultados van llegando y que a lo mejor te acercan más de lo que tú piensas a la mejor versión de Alessandra Aguilar? Pues a ver, ¿cómo cambia ya una vez que ya estás en ese nivel
tus niveles de entrenamiento, si cambian, no cambian, ya estás como estabas antes, poquito a poco, un poquito que nos hables de A ese ver, tema. cambian bastante. Por ejemplo, sí que es cierto que una cosa de las buenas que tiene la edad es que con la edad los kilómetros los tienes. Entonces sí que es cierto que, por ejemplo, yo lo que está cambiando ahora es que antes, pues cuando me preparaba la maratón, tus dobles sesiones, te centrabas mucho en el kilometraje y ahora nos estamos más centrando en que yo vaya cogiendo una continuidad y que vaya cogiendo unos ritmos que son los que me cuestan coger. Entonces, por ejemplo, yo ahora descanso un día a la semana, cosa que antes era impensable. Pero bueno, descanso un día a la semana, pero por ejemplo mi fortalecimiento pues no lo dejo de lado. Yo ese día descanso de correr, pero hago mis hipopresivos, me voy a mi clase de yoga o hago mis ejercicios de fortalecimiento varios que tengo. Y luego, por ejemplo, lo que está cambiando es que Antonio ya sabe que yo no necesito volumen. Yo no necesito, haces volumen en series, pero él sabe que yo lo que necesito ahora, que es lo que me pasa, que digo yo, es que yo llego, cruzo la meta, no puedo ir más rápido, pero puedo seguir. Cuando me cambian no puedo responder al cambio final. Ya empiezo a conseguir ese nivel de sufrimiento que conseguía antes, pero todavía me está costando. ¿Pero por qué? Porque no tienes ese ritmo de competición. Entonces, a mí lo que me ha cambiado es que Antonio se está centrando más, no tanto en el volumen, que sabe que yo lo tengo y que son ritmos que domino, pero en ponerme series para que vaya cogiendo esa chispilla y para que termine como termino ahí, con un puro total, porque no puedes con ello. Entonces, es lo que está cambiando y es lo que está haciendo que me está haciendo mejorar. Entonces, yo creo que lo que ha cambiado es eso, que él está viendo la etapa en la que estoy, sabe los años que tengo y dice, pues tenemos que ir por este camino y cuando las cosas ya vayan todas bien ya nos centramos, pero yo creo que lo bueno de que con la edad es que a lo mejor ya no necesitas hacer tanto volumen, sino ir mezclando un poquito el volumen con unas pinceladas de calidad, porque al final son muchísimos años corriendo, entonces a veces menos es más. Sobre todo cuando tú eres padre, cuando tienes pequeños en casa, por muy buenos que sean, y por mucho que te ayuden. Las mías son buenísimas de día, de noche. La verdad es que de día no para. No para y ahora que está empezando a caminar, digo, menos mal que estoy fortalecida, porque me voy a dejar un día la espalda. Pero que vamos, que entonces es eso, yo creo que es eso. Y lo bueno que tiene Antonio es que Antonio ha sido atleta antes. Y es una persona con la que se puede dialogar muchísimo. Y yo creo que eso es fundamental en la figura de un entrenador, que tengas la plena confianza con él para poder dialogar y para sentirte libre de que, pues ya ha habido algún día que, yo qué sé, que he ido a entrenar y por cualquier cosa no tal, y he modificado yo el entreno sobre la marcha, he dicho, Antonio, ¿qué ha pasado esto? Me parece muy bien, no pasa nada, tú tranquila, tal, no sé qué. Entonces, tener esa figura a tu lado que le está quitando importancia a algo que a lo mejor es que sabe que a ti te puede pues mermar un poco, es muy muy importante. Y él sabe mucho, como dices tú, se ha ido reciclando con los años y sabe mucho y ya sabe la tecla que nos tiene que tocar a cada uno. Nada, pues si os parece bien, vamos a pasar a la última parte de esta jornada, que es una mesa coloquio que se titula La importancia del factor psicológico en la vuelta a la competición. Voy a invitar de nuevo a que suba aquí a la tarima al doctor Don Omar Estrada, especialista en psicología del deporte, y el moderador de la mesa, el doctor Rafael Ramos.